Bendito Padre, gracias también por este momento que vas a pasar a estudiar tu palabra. Padre, te pido mucha gracia para mí, para que pueda explicar de manera clara, Señor, lo que tú quieres que explique, Señor. Y también te pido mucha gracia para mis hermanos, para que puedan poner atención y entender cuánto te necesitamos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo 5 otra vez, Mateo 5. Vamos a leer a partir del 27. Hasta el 30 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este es el pasaje. Y la semana pasada entramos a una sección importante. Las semanas pasadas vimos el versículo 20, que dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Recuerdas qué significa esto? ¿Qué significa tener una justicia que supera la de los escribas y fariseos? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era la justicia de los fariseos? Sí, era textual, pero era todo lo más perfecto que podían. Lo más perfecto que podían. Y sí, era textual. El punto de Jesús es: supera eso, ¿no? Lo mejor que puedas, pero hay algo más que lo textual, que era observar las leyes desde qué significa, o sea, no solamente, por ejemplo, en este caso, no solamente es el adulterio, el acto explícito, sino hay más cosas más abajo que estando eso, o habiendo hecho eso, ya es adulterio. El tipo que Dios demanda de nosotros debe superar la de los expertos en vida dedicada a Dios. Debe superarlo. Y me imagino que cuando Jesús dijo eso, los discípulos y todos los que lo oyeron se quedaron casi como que, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es posible, no? Porque en nuestros tiempos la gente religiosa es menospreciada. En esos tiempos no. La gente religiosa, o la más religiosa, que eran los fariseos y escribas, eran los más respetados, ¿no? La gente anhelaba ser como ellos. O sea, la gente decía: ¿cómo quisiera ser como ellos, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice algo así, dices, o sea, la gente hubiera dicho: ¿cómo es posible eso, no? Así que ese tipo de afirmación de su justicia debe superar la de ellos, definitivamente necesitaría una explicación. Así que Jesús nos da 6 ejemplos. ¿Se acuerdan? El asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y el amor al prójimo. En esos 6 ejemplos, Jesús explica de qué está hablando, a qué se está refiriendo con esta vida que supera eso. En estos 6 ejemplos vamos a ver la diferencia fundamental entre lo que los fariseos los fariseos escribas consideraban una vida dedicada a Dios
y lo que Jesús dice que es realmente una vida dedicada a Dios. En el primer ejemplo, eso lo vimos la semana pasada, Jesús tocó el tema del asesinato. ¿Sí se acuerdan? Los intérpretes de la ley, o sea, los escribas, habían rebajado el mandamiento de no matarás a una norma social. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque te la verás con el juez, ¿no? Y lo habían rebajado de tal manera que se podía resolver aquí en la tierra con un juez. Lo que hicieron fue dejar afuera a Dios. Pero Jesús regresó el mandamiento al nivel donde debería estar. O sea, no era una norma meramente social, sino principalmente era una cuestión moral. Y con quien ibas a estar en problemas no iba a ser el juez terrenal, sino el juez del universo, el Dios mismo. Por otro lado, los intérpretes de la ley habían encerrado el mandamiento solo en el acto explícito del homicidio, pero habían dejado afuera lo más importante: el enojo de donde provenía ese asesinato. Habían dejado afuera también la posibilidad de la reconciliación. Entonces, vimos la semana pasada que Jesús pone el mismo peso en el asesinato y en el enojo sin reconciliación. En el enojo, ¿cómo se dice? Empedernido, en el que no quieres reconciliarte. Así pones en ese mismo nivel, en el enojo con odio. Bien, en este segundo ejemplo, Jesús hará lo mismo, con un sentido ligeramente diferente, usando el séptimo mandamiento. El sexto mandamiento es no matarás. ¿Saben cuál es el séptimo? Mateo 5:27 dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Y de nuevo aquí, esto, cuando Jesús lo dice así, esto supone que esto es una interpretación equivocada. Y podrás decir, oye, pero nomás leímos el mandamiento, ¿cómo esto puede estar equivocado? Pero ya sabes para dónde va Jesús, ¿no? Mateo 5:28 dice: pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, al igual que el sexto mandamiento, los intérpretes de la ley, o sea, los escribas, habían delimitado el mandamiento solo al acto explícito, pero habían dejado afuera la fuente de donde provenía el adulterio. Así que hoy vamos a hablar de esto. Y la forma en que vamos a estudiar esto es tratar de comprenderlo, o vamos a intentar diseccionar este pecado para ver qué hay adentro y conocerlo mejor. Y entonces quiero comenzar por el principio, o sea, en donde se origina la sexualidad. Bien, para algunos, no sé, creo que es una idea tradicional. Para algunos, el sexo fue producto del pecado original. ¿Quién había escuchado eso? ¿Sí? ¿Sí? Es común que la gente diga. O sea, como que el pecado original no era el fruto, sino era el sexo, ¿no? Entonces el fruto significaba el sexo. Entonces cuando el hombre tomó el fruto, quería decir la humanidad tuvo sexo, ¿no? El hombre y la mujer. Esto no tiene ningún fundamento en la Escritura. Dios, de hecho, desde un principio, al momento de crear el hombre y la mujer, los hizo con la capacidad y con la tarea de reproducirse y con la capacidad de disfrutarse el uno al otro. Esto lo podemos ver en Génesis 1. Vamos allá, Génesis 1, por favor. Génesis 1.
Ya estamos ahí, versículo 27. Fíjense cómo lo dice, ¿ok? Dios creó a la mujer, perdón, Dios creó al hombre a la imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenan la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces ahí vemos, en primer lugar, que Dios los creó así, ¿no? De hecho les dio el mandato: reproduzcanse, ¿no? Eso, bueno, eso es en Génesis 1. En el capítulo 2, Moisés, quien escribió Génesis, hace un acercamiento a ese momento en el que creó Dios al hombre y a la mujer. Y en el versículo 21, bueno, sabemos que Adán estaba solo. Primero creó Dios a Adán y estaba solo, y entonces vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, versículo 21, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Habíamos visto en aquel tiempo, cuando hablamos del matrimonio, que esto fue como unas palabras de wow, esto es mío, ¿no? Y ahí es donde vemos el disfrute. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Entonces ya, están creados los dos, ¿no? Ahí estaban el hombre y la mujer, ya creados. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, nadie tiene dudas serias sobre qué significa esto, esta unión. Nadie. Dice: se unirá a su mujer y serán una sola carne. El gran consenso de los comentaristas, de los eruditos de la Biblia, simplemente aquí ven el acto sexual. Aquí está el punto. Ahora, lo más significativo de esto es que esto está en Génesis 2. ¿Saben qué significa esto? Que no está en el 3. ¿Saben qué significa eso? Antes de que exista el pecado. Esto es de importancia máxima. El sexo no es pecado. No es pecado. El pecado entró al mundo en el capítulo 3. Lo que quiere decir que la sexualidad no fue resultado del pecado, sino que Dios creó la sexualidad para ser provechosa y disfrutable entre el hombre y su esposa. Entre el hombre y su esposa. A tal grado que dice, incluso de esto, cuando terminó de crear todo, dice Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y esto incluye la sexualidad entre el hombre y su esposo y su esposa. Bien, hay una tercera cosa para la cual Dios creó la unión sexual entre el hombre y su esposa. No solo para provecho y disfrute. Hay algo más trascendente que esto. El matrimonio es una ilustración de la intimidad o de la unión entre Cristo y su esposa. ¿Quién sabía que Cristo tiene una esposa? Okay. ¿Quién es esa esposa? La iglesia es su esposa. Esta imagen vamos a ver un tanto en Apocalipsis, y esto es importante por implicaciones que vamos a ver más adelante. Bueno,
este estado de sexualidad pura no duró mucho tiempo. Entró el pecado en escena y sabemos que lo que hizo el pecado es distorsionar todo. Todo lo distorsiona, todo. No hay nada que se escape fuera de que se escape de la distorsión del pecado. Nada. Por ejemplo, ¿en dónde estamos? ¿En Génesis o en Mateo? En Génesis. Ahí está en Génesis, vamos al capítulo 4. Vamos a leer el versículo 19. 4:19. ¿Quién lo quiere leer? 4:19. ¿Solo el 19? Sí, por favor. Y Lamec tomó por sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Wow, fue rápido. En el capítulo 3 se menciona la entrada del pecado. Capítulo 4 es el capítulo de Caín y Abel y de su descendencia. Es el siguiente capítulo de la historia de la humanidad. Un hombre con dos esposas. Dices, ¿qué? Eso es perversión. Y tan solo en el libro de Génesis vemos casos muy perversos. 19, capítulo 19. A lo mejor ya han escuchado esta historia de Sodoma. Dios quiere destruir Sodoma, ¿sí? Entonces envía unos ángeles para que vayan con Lot. Versículo 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, ¿quiénes? Los hombres, varones, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos. O sea, desde el más chico hasta el más viejo. Rodearon la casa, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí saben, verdad? No es para saludarlos, para que los conozcamos. El conocer, la palabra conocer es un eufemismo. Un eufemismo es una forma muy amable de decir las cosas. Esto es un eufemismo. Lo que quiere decir es, todos los hombres de Sodoma, sin excepción, desde el más joven hasta el más viejo, querían tener relaciones sexuales con estos ángeles. Esto nos da una idea de cuán sexualmente perverso era el mundo, tan solo 15 capítulos después de la entrada del pecado. No me digan que eso no es perversión. Sodoma sigue siendo ejemplo en el Nuevo Testamento y creo que hasta nuestros días de perversión sexual. De hecho, ¿ustedes saben a quiénes se les dice sodomitas? A los homosexuales. A los homosexuales. Es una forma formal de decirles. Sí. De sodomitas. Sus leyes de Sodoma, ¿sí? Por esta situación. El punto es que Dios creó la sexualidad para ser usada entre un marido y su mujer, pero el hombre pecador, ahora, cuando me refiero a hombre pecador, no me refiero solo al hombre, sino al género humano, ¿no? El hombre pecador lo distorsionó perversamente a grados inconcebibles. En otras palabras, la sexualidad se puede usar de manera legítima únicamente en el contexto de un matrimonio, pero el hombre ha buscado miles de formas de no usarla así. Así, o sea, ese es el punto. La historia de Sodoma es solo una muestra de cuán grave fue la caída. Es el pecado, es el pecado. Y a veces pensamos, hermanos, que no somos tan pecadores. ¿A poco no lo han sentido así? De repente dicen, pues no soy tan malo, ¿no? Hay peores. Hermanos, somos
muy pecadores, muy pecadores. No piensen que no. El pecado abunda, abunda. Cuando el pecado entró en escena, distorsionó todo lo que significa ser humano. La inteligencia, sus emociones y su voluntad. Todo está permeado por este pecado. Todo lo que sale del hombre tiene la marca del pecado. Todo. Y aún como cristianos, hermanos, quiero decirles esto. Aún como cristianos, Cristo, salvándonos del pecado, nos dejó en un cuerpo que tiene pecado todavía. Fíjense cómo lo dice Pablo. Vamos a Romanos 7, por favor. Romanos 7. Romanos 7. Versículo 17. Dice: de manera, dice Pablo, cuando hablando del pecado, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, pero fíjense lo que dice, sino el pecado que habita ¿en dónde? En mí. Pues porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, o sea, en este cuerpo, no habita, ¿cómo dice? Nada bueno. ¿Quién está hablando? Pablo está hablando, a quien podríamos considerar el cristiano más cristiano. Pablo está hablando: en mi carne no habita nada bueno. Y el versículo 22: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, en el espiritual, pues sí, ¿no? Me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado. ¿Que está en dónde? En mis miembros. Fíjense cómo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, esa es la descripción de Pablo de nuestro cuerpo pecaminoso. Nuestro cuerpo pecaminoso está, ¿cómo se puede decir? Lleno, ¿no? De ese pecado, de esas tendencias pecaminosas. Alguien una vez escuché una ilustración que me gustó mucho. Imagínense en el mar, una de esas estaciones de petróleo, ¿no? Y de repente, esas plataformas de petróleo. Y de repente todo se empieza a salir de control y está tirando al mar todo, ¿no? Y pasan años y años y años y entonces todo está lleno así. Entonces de repente, cuando llega Cristo, se cierra esa compuerta, ¿no? Y deja de salir petróleo. Ya por eso se limpió todo el mar. Así está nuestro cuerpo. Aún como cristianos, que ya tenemos un corazón nuevo, en nuestro cuerpo sigue estando el pecado y en abundancia, hermanos, en abundancia. No me digan que como cristianos no pensamos mal de alguien. Como cristianos ya dejamos de pecar. No, nuestro cuerpo está lleno. Nuestro cuerpo incluye nuestra mente, ¿eh? Nuestro cuerpo incluye nuestra mente, porque la mente está dentro del cuerpo. No, es parte de. Bien. ¿Qué debemos aprender de esto entonces? De esto que dice Pablo, de esa forma de referirse Pablo de su propio cuerpo pecaminoso. Creo que lo que debemos tener en cuenta es que el pecado es en extremo pecaminoso. Todo el tiempo. No hay pecados pequeños. No hay formas de pecar leves. Todo el tiempo es extremo. Y hermanos, está el pecado, véanlo como un animal agazapado, acechando, sin que tú lo veas, sin que tú lo notes, acechando, esperando el momento oportuno para atacarte. Esa ilustración es la que le dijo Dios a Caín antes de matar a Abel. Le dijo: acuérdate, ¿por qué estás tan enojado? Acuérdate que el pecado está acechando a tu puerta.
y está esperando dominarte. Esa es la forma en que habla Dios del pecado. Pregunta: si estamos hablando de la distorsión de la sexualidad, ¿ok? Si lo que hace el pecado es distorsionar la obra de Dios en todo aspecto, ¿qué es lo que distorsionó de la sexualidad? Pues que se puede hacer fuera del matrimonio. Que se puede hacer fuera del matrimonio. ¿Qué más? Con el sexo igual. ¿Con el sexo igual? ¿Qué más? Miren. Relaciones con varias personas ya es algo. Exacto. Todo, sí, exacto. Hay demasiadas. Es más, no pararíamos de contar las distorsiones que hay en cuanto a la sexualidad. Bien, pero vamos por partes. En primer lugar, si Dios hizo la sexualidad para un contexto de matrimonio, para su provecho y disfrute. ¿A qué me refiero con provecho? Tener hijos. Tener hijos es provechoso, ¿sí? Está bien. Eso es para lo que estamos hechos, ¿sí? Eso es para lo que Dios nos mandó. No, pero no solo para eso, ¿sí? La sexualidad también provee una protección para cuidarnos mutuamente, ¿sí? Entre el esposo y la mujer. Eso es muy provechoso. Mantiene la unidad y la salud matrimonial. Y para disfrute, estoy seguro que no necesitamos explicar mucho eso, pero el punto del disfrute es que el disfrute de la sexualidad es el punto más alto de un matrimonio. No, o sea, ni siquiera tenemos que pensar mucho en eso. Es el punto más alto para el matrimonio. Bien, la distorsión del pecado va en contra de esto en muchísimas formas. Ya dijimos algunas. Adulterio, estar con una mujer que no es tu esposa. Fornicación. Bueno, vamos a hablar así en las dos vías, ¿no? No solamente es del hombre hacia la mujer, es igual también del otro lado, aunque hay diferencias. La fornicación, tener relaciones sin casarte. Masturbación, tener sexo tú solo. Homosexualidad, tener relaciones con personas del mismo sexo. Y podemos irnos más y más abajo hasta llegar a niveles que ni siquiera me atrevería a mencionar. Pero incesto, tener relaciones con familia directa o cercana. Pedofilia, tener relaciones con niños. Y le seguimos. Pero quiero hablar de otra forma en el que el pecado distorsiona el plan original de la sexualidad para el hombre y su esposa. Hay una moda que se está tomando fuerza. ¿Alguien ha escuchado estas fiestas que se llaman bodas fake? ¿No? ¿Nadie la ha escuchado? Ah, bueno. El otro día pasé por una calle. Yo ya lo he escuchado, pero pasé por una avenida y en un bar, no sé si era bar antro, decía bodas fake, ¿no? ¿Saben cuál es el...? Sí, no es broma. Es una boda que se hace porque ya nadie se está casando. Entonces la gente dice, quiero ir a una boda, pero ya nadie se casa. Entonces, esta idea aprovecha eso de que ya no hay bodas para ofrecer bodas, o sea, la fiesta, por si alguien quiere ir a una boda, ¿no? Eso es demasiado incoherente. Pero así estamos, sobre la fiesta. Bien. También, Carlos, entre los muchachos, a mí me sorprendió mi hija cuando me dijo, mamá, es Nickelandia. ¿Sí sabes qué es eso? No. Pues es como alguien que tienes, pero no hay una relación como tal. Ah, ok. Compromiso, sino que ya son quedantes, ya. Ah, A veces funciona. no. Se besan con ellos. Son como, sí, como novios sin ser novios. Ok. Sí, son palabras nuevas para cosas viejas. Sí, exacto. Bien, entonces, esta cuestión de las bodas fake
o bodas falsas, ponen de manifiesto una verdad inquietante. La gente ya no quiere casarse. Eso es otro aspecto de este pecado sexual. Ya no quieren casarse, ya no quieren unirse como Dios dice. Pero tampoco se abstienen del sexo. ¿Sí me explico? Este es el punto. No quieren casarse. Bien, por otro lado, otro aspecto de este mismo pecado es que la gente ya no quiere tener hijos. ¿Verdad que no? Ya no quiere tener hijos. Es parte del mismo, es parte de lo mismo, es parte, o sea, el adulterio no solamente tiene que ver con el acto de la infidelidad en un matrimonio. Es tan amplio como esto, tan amplio. Y tanto el no casarse como el no querer tener hijos es ahora muy aceptado en la sociedad. Muy aceptado. Ahora bueno, no solo eso, hay otras formas, hay parejas, quizás ya de muchos años o no de tantos años, que no quieren tener relaciones con su esposa o viceversa. No quieren. Esto es parte del mismo problema. Es parte del mismo pecado, porque ahí está. Y es para provecho, para bien, y no quieren por miles de motivos. Ahora, pueden ver entonces con estos ejemplos cuán distorsionado está todo esto. La gente usa la sexualidad de miles de maneras, pero se resiste a usarla como Dios la planeó. Ahí está la gravedad. Eso es algo muy, muy grave. Bueno, en segundo lugar, Dios creó la sexualidad, como les dije, entre un hombre y su esposa para ilustrar la relación íntima que hay entre Cristo y su esposa, o sea, la iglesia. Y si alguien es la primera vez que había escuchado esto, vamos a Apocalipsis, por favor. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículo 2. Capítulo 21, versículo 2 y 3. Dice, bueno, ¿estamos ahí? Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una esposa ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Ok, este es el encuentro final y permanente entre Cristo y su iglesia, o sea, nosotros. ¿Notaron cómo llama a la iglesia? Su esposa. ¿Y notaron la unión íntima? Fíjense bien cómo dice: y el tabernáculo de Dios estará, o sea, el tabernáculo es como un templo. El templo de Dios estará entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Básicamente podríamos decir, y será una sola carne. Y será una sola carne. Ahora, ve cómo Pablo lo menciona. Se los voy a leer. Dice: porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé o los entregué en matrimonio a un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Es la misma imagen. Nosotros como su iglesia somos la esposa. No logro entender las implicaciones gigantes de esto, pero es como se refiere, ¿no? Entonces, el matrimonio es una ilustración entre esta relación trascendental y espiritual entre Cristo y su iglesia. Entonces, cada distorsión sexual ataca esta ilustración, desde el adulterio hasta el rechazo del matrimonio. Sería una herejía grande decir o pensar que Jesús es infiel a su esposa.
¿Verdad que sí? Es una herejía grande. Igualmente sería una herejía grande decir que Jesús no tendrá nunca este encuentro íntimo con su esposa. Cada distorsión de la sexualidad atenta contra esta ilustración. Así de grave es. Así de grave es. Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí se entendió la cuestión de esta distorsión sexual? Bien. Con esto, imagínate a un escriba y fariseo enseñar que solo el acto sexual se considera pecado. No, claro que no. Es exactamente el punto que Jesús está ampliando. De regreso en Mateo 5:28, dice: yo les digo, bueno, ustedes han escuchado, no adulterarás. Pero yo les digo, dice Jesús, yo les digo, todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. La Biblia engloba todas estas formas de distorsión sexual con la palabra adulterio. Ese es el punto de Jesús. Dice el séptimo mandamiento: no adulterarás. Y lo que Dios tiene en mente es todo lo que hablamos, todas estas distorsiones. Bien, ya vimos cuán amplio puede ser la distorsión y la perfección de la sexualidad, pero te voy a decir otra cosa. Siempre este pecado va a ser progresivo. Siempre. Siempre va a tender a ser peor, a buscar más perversión. Siempre. ¿Se acuerdan de Génesis 6:5? Que dice, bueno, déjalo leo. Génesis 6:5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, la tendencia pecaminosa siempre va de mal en peor, a grados inconcebibles. ¿Alguien le suena el nombre de Luis Alfredo Garavito? ¿Nadie? Bien. Hay un documental que Alexis acaba de ver. Fue un asesino en serie en Colombia. ¿Ok? Ahorita está cumpliendo una condena en la cárcel por asesinar a 138 niños. A los cuales, antes de asesinarlos, abusaba de ellos sexualmente. 138 niños fueron por los que se está condenado, pero cree que pudo superar los 300 en un periodo de aproximadamente 9 años. Lo que significa que pudo haber actuado entre 2 y 3 veces por mes. Así. O sea, tremendo. Pregunta: ¿crees que esta persona simplemente dijo de un día para otro: voy a hacerlo? ¿Cuál habrá sido el inicio de esto? Él pasó por una situación similar, definitivamente. Su papá abusaba de él, y sus tíos, y su mamá nunca le creyó. Pero vamos a estar viendo que es progresivo. No inició desde que nació. Poco a poco fue subiendo de nivel, poco a poco, hasta llegar a estos grados. ¿Una persona llega a tener relaciones extramaritales así de la nada? ¿Algunos jóvenes van a tener relaciones sexuales así de la nada? No. Excepciones, claro, ¿verdad? Esto es un ejemplo real que tomé prestado de un libro que se llama El llamado peligroso, de Paul Tripp.
él pone estos ejemplos de gente que está estudiando en seminario o de pastores, ¿no? A Jorge no le fue difícil hablar conmigo porque él ya no era capaz de confiar en sí mismo y estaba asustado. Había comenzado a estudiar en una biblioteca local por las noches después de cenar con su esposa. O sea, casado. Descubrió que le daba un respiro de la multitud que había en el seminario. Al mismo tiempo le proporcionaba un lugar tranquilo para estudiar. Todo bien, ¿no? No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a darse cuenta que las hermosas mujeres jóvenes que también habían escogido... No pasó mucho tiempo antes que comenzara a darse cuenta de las hermosas mujeres jóvenes que también habían escogido esa librería como un lugar, o esa biblioteca como un lugar de reunión para la noche. Una noche vio a una hermosa mujer e incluso se cambió de lugar con el fin de posicionarse para tener un lugar mejor y más estratégico para verla. A veces se sentaba para poder tener contacto visual con alguna de estas damas, o se sentaba para que él pudiera verlas como él quería sin que ellas sintieran su mirada. O sea, va subiendo, ¿no? Pasados algunos meses, vio que la mujer a la que estaba viendo se levantaba y se iba, así que él hizo lo mismo, quizás con la esperanza de chocar con ella. Ella se subió a su coche sin percatarse de él y él regresó a estudiar. Hasta ahí. Esto lo llevó a no solamente irse cuando una mujer se iba, sino a subirse a su coche y seguirla a cierta distancia a su casa. Él pidió verme después de la noche en que había seguido a una mujer hasta su casa, se había bajado de su coche, había caminado hasta su puerta, justo antes de tocar, se asustó y corrió a su coche y se fue. Dice, en clase parecía ser un estudiante del seminario dulce y dócil. En contraste, entre su vida diurna y su vida nocturna era asombroso. Entonces, ese es un ejemplo de cómo va creciendo esto. Va creciendo. Siempre es progresivo. Esto es una frase que escuché que dice, wow, así es. Se conoce el inicio de un pecado, pero ¿alguien puede conocer su final? ¿Hasta dónde puede llegar? Con eso, quiero regresar a Mateo 5. ¿Estamos ahí? Mateo 5, 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, como dije hace un momento, lo que Cristo está haciendo es ampliar el mandamiento para que abarque todo lo que debería haber abarcado desde un principio. Y pone dos extremos. ¿Cuáles son estos dos extremos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos dos extremos que Jesús está poniendo? Uno es el adulterio, el acto explícito. ¿Y cuál es el otro extremo? La mirada que va ¿cómo lo puse aquí? Sí. El otro extremo es esa mirada codiciosa con la que empiezas a codiciar con tu corazón. ¿Sí? Y todo lo que abarcan estos dos extremos está incluido. Todo. Te voy a dar una pequeña lista, no espero ser muy exhaustivo. Y entiéndase que estas cosas son fuera del matrimonio. Miradas codiciosas, pensamientos o fantasías pecaminosos, besos y caricias que provocan el despierte sexual, ¿no? Esto pasa mucho en los jóvenes, ¿no? Pláticas y bromas en doble sentido, pláticas o comentarios provocadores, pornografía, en eso ni siquiera en el matrimonio, ¿no? Y no acabaría, o sea, podría seguirle un montón, o sea, todo esto está dentro de aquí. Entonces, esto es lo que Jesús está enseñando.
El mandamiento es muy amplio y no debemos pensar que solo es el acto explícito del adulterio. Ahora, quiero ir más allá y quiero ver si podemos entender cómo esto se refleja en el hombre y en la mujer, porque ciertamente hay diferencias entre este pecado entre el hombre y la mujer. Esto que voy a hablar desde la generalidad, ¿ok? Obviamente va a haber casos muy específicos diferentes, pero en general va a ser así. Es muy bien conocido que el hombre batalla de una manera más notoria que la mujer en el pecado sexual. Pero no estoy diciendo que el hombre batalle más que la mujer. Solo estoy diciendo que es más notorio. Es más notorio. El hombre tiende a una forma de batallar y la mujer tiende a otra. Y creo que el origen de esta distinción está en la maldición de Génesis hacia la mujer. Dios le dijo a la mujer: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto y con dolor darás a luz a hijos. Y sigue diciendo: con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Creo que esta es el origen de esta distinción en donde se separa esto. Y vuelvo a repetir, lo voy a hablar desde la generalidad, a través de la historia, de cómo se ha interpretado esto en la historia. Un psicólogo social observó esta distinción en los niños y en su uso del celular y del internet. Observó que había una diferencia en cómo usaba un niño el internet y cómo usaba una niña el internet. Los niños, y esto también es algo grave, pero es la estadística, los niños ven pornografía todos los días, ¿sí? En diferentes grados, ¿sí? TikTok muchas veces es pornográfico. Y a los niños les encanta ver pornografía, ¿sí? Dales un celular y ellos lo van a encontrar. Pero a las niñas, aunque sí han visto pornografía, no es lo que más les interesa. Ellas pueden pasar días sin ver pornografía. Dice este psicólogo social que lo que más les interesa a ellas son las redes. Les interesa llamar la atención, poder darse a notar. Creo que estas dos es la distinción entre el pecado en el hombre y el pecado en la mujer. Tan solo observa, ¿quién tiene TikTok? ¿Quién tiene acceso a ver redes, videos, reels, como quieran llamarle? Sí, le seguimos dando, tarde o temprano va a aparecer una mujer bailando, ¿sí? Y no bailando para niños, bailando provocadoramente. Yo lo he visto, yo no tengo TikTok por lo mismo, pero mi esposa y yo a veces estamos viendo TikTok y salen esas cosas, ¿no? Ok, entonces imagínate a dos niños, un niño y una niña, viendo a la misma mujer bailar. ¿Por qué el niño se queda viéndola? Por la atracción. ¿Y por qué la niña se quedaría viéndola? Para imitarla. Ahí está. El hombre tiende a ver para codiciar y la mujer tiende a ser vista para ser codiciada. En general. Y es el punto. En esto entra desde la forma de vestir, ¿no? O sea, los hombres no tenemos, los hombres, si nos vestimos muy provocadoramente, las mujeres así como que hasta se burlan, ¿no?
Pero la mujer que se vista provocadoramente, los hombres no nos burlamos. Ahí está la distinción. Ahí está la distinción. Bien. No estoy diciendo, hermanos, no estoy diciendo, ay, pobrecito hombre, ¿no? Es víctima. Estoy diciendo que tanto el hombre como la mujer son igualmente de pecadores. Son iguales en diferentes espectros del pecado. No es el hombre más pecador que la mujer, ni la mujer más pecadora que el hombre. En los dos se refleja este pecado en diferentes formas. Bien. Regresando al punto de Jesús. Quería hacer esta aclaración porque de repente incluso las mujeres piensan que el hombre es más pecador en este aspecto. No, somos igual todos, solamente es distinto. ¿Cuál es el punto de Jesús que Jesús está resaltando entonces? Regresando a lo que Jesús está diciendo. Lo voy a volver a leer. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Cuál es el punto de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? No es lo que ustedes piensan solamente. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Pues muchas cosas, o sea, desde presta atención y desde aquí no hagas que el pecado crezca o ve más allá. Sí, no creas que solo el acto del adulterio es lo que cuenta. El deseo pecaminoso, la codicia pecaminosa tiene el mismo peso que el acto. Es lo mismo que estaba hablando del asesinato, ¿no? Sí, sí. Miren, en esta cultura no ayuda mucho, ¿verdad que no? No ayuda. En todos lados podemos ver pornografía. Y quiero que entendamos la pornografía no solo como las páginas de internet. Una mujer enseñando lencería en un anuncio, eso es pornografía. Nomás que ya estamos bien acostumbrados. Claro, claro. Un hombre también, bueno, yo a veces así cuando estoy, me salen hombres así bailando y pues quieras, estoy diciendo la verdad. Está bien. Pero salen hombres bailando y que no te gustaría para tu noche soltera y cosas así, que ni siquiera. sí, exacto. Exacto. Es lo que decía, TikTok, si le dejas seguir, tarde o temprano sale algo. Claro. O sea, no está creado por cristianos, claro. Está creado para que te quedes ahí y te van a dar lo que más quieres. O si te quedas viéndolo. No necesitas, ya ni siquiera necesitas ponerle que te gusta. Y no solo el internet, también el vestimenta como hombre, como mujer. Sí. ¿Qué provocamos? Ese es el detalle. Exacto. No solo el internet, todo lo que tenemos alrededor. Nuestro ojo es muy visual. Sí. Todo lo que vemos aquí. Todo. Sí. Como mujer, como hombre. El vestimenta mujer. Sí, aunque la tendencia, como dije, es hacia las mujeres en cuanto a la vestimenta. Si nos ponemos a revisar la Biblia, ¿cuántas veces le dirá a un hombre que cuide su vestimenta? No lo dice. ¿Y a las mujeres? Sí, varias veces. Por ser la tendencia, Dios lo sabe. ¿Sí? Ahora, regreso a decir lo mismo. No es que el hombre sea víctima, ni la mujer, así como que estar nomás ahí, ¿no? No, es el mismo pecado desde dos perspectivas diferentes. ¿Bien? Ahora, entonces el punto de Jesús es, el adulterio es abarcativo, ¿sí? Muy abarcativo. No es nomás el acto. La codicia en el corazón de una mujer, o en otro aspecto, esto me lo dijo mi esposa,
y me lamento que no esté ella porque ella me pudiera ayudar mucho. Me dijo esto: un pecado de la mujer, o sea, el pecado del hombre quizás es codiciar a una mujer, ¿no? El pecado de la mujer es codiciar a un hombre también, pero no solamente de la manera sexual, sino de manera afectiva, pensando, cómo quisiera otro esposo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Y el punto es, a veces el adulterio en las mujeres y en los hombres, ya refiriéndonos a la infidelidad, esos son estudios técnicos, ¿sí? La mujer, el hombre sí piensa todo el tiempo en el sexo, ¿no? Y la mujer no, la mujer piensa más en lo afectivo, ¿no? En que se sienta segura, querida y todo eso, ¿no? Amada. Entonces, una gráfica diría, a la mujer no le importa tanto el sexo al principio, pero conforme se va acercando al afectivo, le empieza a importar más. Y a la vez, al hombre lo que le importa al principio es el sexo, pero conforme va llegando, le importa más lo afectivo. ¿Sí? Somos diferentes, pero el pecado sigue siendo el mismo. Bien, bueno, entonces todas estas cosas están dentro de esto. Y sigue siendo el mismo principio que el principio del asesinato y el odio. El odio, el enojo tiene el mismo peso que el asesinato. Igual aquí la codicia tiene el mismo peso que el adulterio. Se nos pasa pensar que el 10º mandamiento es no codiciarás, ¿eh? Está en el mismo rango de mandamientos. Bien. Pero hay una diferencia entre ustedes han escuchado no matarás, pero cualquiera que mate se la verá con el juez, ¿no? Hay una diferencia entre ese y el adulterio. La solución para el enojo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Ir tú y reconciliarte. ¿Se acuerdan? Incluye el prójimo. El adulterio no incluye el prójimo. ¿Cuál es la solución de Jesús? Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. La solución de Jesús es muy personal, porque está aquí adentro y está aquí adentro. Todo inicia aquí y aquí. Muy personal. ¿Qué significa esto de sacarte el ojo y cortarte la mano? En el año 300 y feria, algunos lo tomaron de manera literal y se llegaron a cortar las manos, ¿sí? A lo cual el gobierno tuvo que decirles, no lo tomen de manera literal, no, está prohibido cortarse las manos, de verdad, ¿sí? No me acuerdo quién, la próxima semana se los voy a traer. Donde una familia cristiana estaba en oración, un niño de 5 años, porque no iban a orar, porque alguien les había dicho que ya venía el mundo. Entonces estaba toda la familia orando y un niño de 5 años, porque el niño no cerró los ojos para orar, su mamá y su tía le sacaban los ojos. No creo que hayan sido muy cristianos, pero es buen ejemplo. O sea, entonces, Es buen ejemplo. sí, pues obviamente estaba toda la familia, mamá, papá, hermanos y todo. Qué feo. Y cuando ella declara, le dice, todos estábamos orando porque ya se acerca con el mundo y el niño no obedeció como la No, no era así. No era así. Y no es así, no hay que sacarnos los ojos de la mano. Lo que quiere decir Jesús es algo, sí tiene que ver, es algo radical, ¿ok? La solución de Jesús es la santificación radical. ¿A qué me refiero? Si mi celular es el problema, ¿qué tengo que hacer? Eso sí podría ser de manera literal, ¿verdad? ¿Sí? Y podrá decir, es mejor tirarlo y perder parte de tu vida, de tus negocios, para lo que te sirva, y que te digan que estás loco
y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Esta solución es tan radical que muchos dirían, no inventes, que imposible. No, claro que no. No, prefiero dejar otras cosas. Ni los cristianos estamos acostumbrados a esta santificación radical. Pero es la única solución que Jesús da. Y bueno, Jesús murió por nuestros pecados. Él los pagó todos. Sí, los pagó todos. Pero también murió para hacer posible ese tipo de santificación radical. Cuando murió y resucitó y ascendió, Él envió al Espíritu Santo para hacer posible ese tipo de santificación. Pero no es muy común entre nosotros. No es muy común. Así que si somos cristianos y batallamos con el pecado sexual, y entiéndase, en cualquiera de estas áreas y en cualquiera de estos niveles, entiéndase así. Si somos cristianos y batallamos con el pecado sexual en cualquier grado, no tenemos que hacerlo, hermano. No tenemos que hacerlo. No tenemos por qué. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos salvó de ese pecado, de todo pecado. Nos liberó de las cadenas de ese pecado y de cualquier pecado. Ya no tenemos por qué obedecerlo. Y si lo obedecemos y si hasta ahora, siendo cristianos, no hemos podido salir de ahí, lo más seguro es que has estado engañado, pensando que no se puede. Pero la verdad es que sí se puede. Un cristiano puede ser sexualmente puro, bien. No digo que no pueda caer. Quiero decir que su tendencia y su forma de vivir se va a caracterizar por esa pureza sexual. Tenemos al Espíritu Santo. Sí se puede. Ahora, si no eres cristiano, aunque lo busques, por más que lo busques, no vas a poder. No vas a poder. Y el único camino para ti va a ser el infierno. No hay de otra. Aquí lo dice. Lo voy a decir de otra forma. El cristiano no se va a salvar al sacarse el ojo o al tirar su celular. El cristiano es salvado y santificado, y por eso lo va a hacer. Y por eso lo va a hacer. Y el no cristiano no puede. Él se va a quedar ahí. Así que si no eres cristiano y no puedes, y hasta ahorita no has podido, y posiblemente por eso no puedas, porque no eres cristiano, mi recomendación urgente es ir a Jesús y entregarle tu vida y decirle: Señor, no quiero eso. Quiero estar contigo y quiero pureza y quiero vida eterna. Hay mucho más que decir. Entonces, en la siguiente semana vamos a tocar el tema de la mortificación del pecado, o sea, esa santificación radical, no solo aplicado a la sexualidad, sino este es un tema amplio, ¿sale? Tenemos 5 o 10 minutos para que opinen. ¿Qué aprendemos y con qué nos quedamos? Pues de que todo el tema del adulterio y de la pornografía y todo eso es algo que, pues sí, día con día tenemos que pues, ir tratando de Sí. Porque como dices tú, pues hasta en el pensamiento. Sí. Sí. Es bueno conocer estos grados porque estás más atento. Y entonces en tu cerebro puedes decir: estoy pensando en eso, ¿de dónde vino? No, córtalo. Estamos tan acostumbrados al pecado que lo hacemos ya como nos cuenta que Sí, correcto. Así es. a mí me gustaban algunos artistas, o sea, pues me gustaban, ¿no? Y a lo mejor, no sé, yo creo que gracias al Espíritu Santo, porque de verdad yo no sentía que fuera malo. Últimamente he sentido que lo que dice no está bien, y de verdad, Sí. él, o sea, solo él, me ha dado como el deseo, porque yo le he pedido cosas de que ya no me guste y ya no me apetece, de que cuando voy en el carro, antes siempre lo ponía, Sí. o sea, pues porque me gustaba y era como un deseo Sí. para la carne. Sí. Y ahora ya ni siquiera me
si se viene a la mente así como, pues ponla y ya se ve, no, y ya mejor pongo un podcast o Sí. videos cristianos. Sí. así. Sí. O sea, a veces yo ni siquiera me daba cuenta que en el tipo de música que escuchaba también me incitaba a ciertas cosas. Sí, exacto. Todo, esa cuestión de la sexualidad es un tema muy amplio y es un tema desde lo más explícito hasta lo más sutil. Nuestro reto es entender esas cosas sutiles, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado que de repente nos gustaba una canción, aprovechando el ejemplo, y la cantábamos y la verdad es que ni nos importaba qué decía. Y ahora que somos cristianos es, ¿qué estoy cantando? No, la quitas, ¿no? Sí, o sea, pasa, exactamente. Y esa es la santificación que el Espíritu produce, donde dices, ya no quiero eso. No, ya no quiero eso, ¿no? ¿Quién más? Nadie. A ver, Tony, ¿te quiero hablar? Creo que sí es un punto muy alarmante, porque ya lo había comentado una vez en una reunión de los varones, el que como la Biblia era algo muy peligroso para el gobierno y para las industrias, porque lo saca de contexto de realmente darnos a notar a la gente lo que es malo. Simplemente el alcoholismo está tan normalizado en la industria del mundo que si realmente la gente dejara de consumir, ¿cuántos millones de dólares perdiera esa industria nada más? Entonces, si nos vamos a otros lados, la industria de la pornografía, ¿cuánto dinero perdiera? Todas las industrias también, Sí. las discografías, todo, si realmente la gente se alejara de todo eso que ofrece el mundo, ¿cuánto dinero no se perdería? Sí, así. Entonces, sí es algo alarmante, pero desgraciadamente competimos contra el mundo y es lo que nos ofrecen día a día, porque para ellos genera grandes cantidades de dinero. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Eso es una realidad, lo que dice él es una realidad. Como cristianos, pues tratar de mantenernos al margen con porque no podemos escondernos ni vivir en una burbuja. Correcto. Es a lo que diario nos enfrentamos al salir de nuestros hogares o hasta en nuestras casas con simplemente el celular. Sí. Miren, hay una escena increíble vamos a Pedro. Creo que está en Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Vamos en el capítulo 2. Eso está en el versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. ¿Versículo qué? 7. Está hablando de Sodoma y Gomorra, ¿no? De que no perdonó y la ciudad y la condenó. Pero versículo 7 dice, y libró al justo Lot, ¿no? Y a veces pensamos de Lot. ¿Quién sabe quién es Lot? Lot es el sobrino, ¿verdad? De Abraham. Se tuvieron que separar porque ya se peleaban sus criados y sus pastores, todo eso, ¿no? Y Abraham le dijo, a donde tú te vayas yo me voy para el lado contrario para no estorbarnos, ¿no? Entonces Lot vio que Sodoma era agradable, ¿no? Era buena tierra, ¿no? Entonces le tocó vivir en Sodoma a Lot. Pero lo interesante es que aquí lo llaman el justo Lot. O sea, él quería agradar a Dios. Y fíjense cómo dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahí está. Entonces, sería bueno que fuéramos como el justo Lot, ¿no? O sea, sí, Tony tiene toda la razón y Jesús dice,
No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros vivimos en este mundo y entonces, ¿cuál va a ser nuestra posición? O sea, tenemos que tomar un bando. ¿De qué parte de quién soy? ¿Soy del mundo o de Cristo? Y entonces tomo un bando y digo, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Más que nada ahorita yo, digamos, mi hijo lleva a la adolescencia, otro niño, pero que viene. Y como dice el hermano, andan en el mundo. Nosotros, antes que lleguen a, ahora sí, que el mundo le enseñe, el mundo le diga cosas distorsionadas, porque son jóvenes, son hombres, ¿verdad? Son niños, pues, quiero decir, porque Y niñas. nosotros prepararnos para hablar con ellos, porque si no, el mundo se lo va a preparar. Buen punto. Porque y uno dice, no, pues no pasa hasta mucho. Cuando viene a ver, ya pasó el... Una vez en la IBG dieron una conferencia de sexualidad de jóvenes. ¿Tú fuiste? Sí. Excelente. Y la expositora decía, ¿a los cuántos años crees que es bueno platicar con tu joven, con tu niño de sexualidad? Y todos, no. Bueno, les voy a hacer esa pregunta. ¿A qué edad? Yo pienso que hablarles de sexualidad es implantarles la idea de la sexualidad. Entonces, como a qué edad más o menos, como a qué edad podrías hablar con tu hija de eso? Yo pienso que ya cuando tengas novio. Ok. Acá. El mismo niño te va pidiendo, haciendo preguntas, siendo curiosidad, y ya no te debe de ayudar por la verdad. Es que una cigüeña lo trajo. Sí, exacto. El tiempo del niño es diferente, no todos son iguales. Ok. Les voy a decir algo. Y esto lo dijo y creo que esto está avalado por la experiencia. Si llegamos a ese tiempo, ya nos comieron los mandados todos los demás. ¿Sí? Pero no mostrárselo así como sexualidad. Yo porque lo que pienso desde esa edad, porque va a convivir con gente extraña y se puede encontrar con gente que quiera abusar de ella. Sí, ok. Yo coincido con Reina porque como experiencia propia, Kenia, en la primaria ya convive un niño de 6 años, porque entra en la primaria y ya convive con niños de 12. Entonces un día, yo la recogí de la escuela y, papi, ¿te puedo preguntar algo? Y yo sí, y ella tenía como 7 años. Entonces me preguntó, con otro contexto, con otras palabras, que era el pene, pero bueno, Sí. en una mala palabra. Sí. Que escuchaba Sí, claro, claro. fútbol en el recreo y que nada más hablaban así, que era eso. Sí. Entonces, para la edad que tenía, traté de ser Sí. moderado. Sí, claro, claro. Que era una grosería, todo ese rollo. Entonces los niños, desgraciadamente, conviven con ya niños que están entrando a la adolescencia y ya traen otras ideologías y no podemos esconderlos. Sí. A mí me gustaba en la primaria donde iba anteriormente Manuel, porque los dejaban salir al recreo, nada más de primero a tercero, a tal hora, Árale, y sí. de cuarto, quinto y sexto a diferente hora para Sí. que convivieran con diferentes, con niños pues, más De su edad. de su edad. Sí. Entonces, desgraciadamente, pues no todas las escuelas piensan lo mismo y nuestros niños pues conviven con Sí. los más grandes. Y lo mismo que ha pasado con Adanta le pasó. Ahora que entró a la prepa, pues ya convive con, Sí. con muchachos que ya tienen casi 19, 20 años y tienen otra ideología. Y que ya fueron y vinieron. Ajá. Sí. Exacto. Una vez escuché esto y se me hizo demasiado bueno. Y hay un cristiano que se llama Josh McDowell. Él se dedica a eso. O sea, él se dedica a que los papás les hablen, o sea, a entender esta cuestión de la sexualidad en los papás y en sus hijos. Y él comenta que no ni siquiera desde la primaria, desde que nacen. Cosas como, esas son sus palabras, qué bonita niña, ¿no? Eso es sexualidad. Eso es sexualidad. Porque estás diciendo qué es ella.
Y le está diciendo que es hermosa, como Dios la creó, ¿no? Enseñándoles tus partes, como son. Eso también nos dejo la de la sexualidad. Como es, ¿no? En esa conferencia de sexualidad hablan de sexualidad con sus hijos y la mayoría fue no. ¿Por qué? Por vergüenza, la mayoría, ¿no? Y la respuesta de ella fue, pues, ellos no tienen vergüenza y se lo van a enseñar mal. Entonces, desde que nacen, por ejemplo, Ani es de, nadie puede verte a ti, nadie puede tocarte, eso es sexualidad. Nadie puede hacerte algo, o sea, papá, mamá y nadie más, o abuelita que te cambie el pañal, ¿no? Y nadie más, ¿no? Eso es, tenemos que llevarlos poco a poco para que no tengas que tener una plática de sexo a los 12 años, ¿no? Que muchos caemos en eso. Ya vieron más de lo que tú ya habías visto, vieron más. Entonces es desde siempre. Y entonces así los protegemos y los vamos preparando para... Y te van a decir esto, 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 pero es así. Entonces mira, por esto, ¿no? Como bien lo dijo, o sea, con palabras amables, eufemismos, que se entiendan, todo eso, pero son nuestros hijos, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por este tema, Señor. Gracias porque la verdad es que es algo que raramente sacamos al tema, pero gracias porque está en tu palabra, Señor, y porque tú lo manifiestas así de obvio como es, Señor. Y Padre, gracias por esta interpretación de Jesús que abarca desde lo más profundo de nuestro corazón hasta el acto explícito, Señor. Y lo que te ruego hoy, Señor, es que nos ayudes a entender esto y que nos ayudes a estar más al tanto, más al pendiente, más concentrados en todo esto para poder luchar contra este pecado. Y te pido, Señor, que nos ayudes a mantenernos puros, Señor. Señor, si hay algún hombre o mujer que estén batallando en su corazón, que ni siquiera sea notorio, pero tú lo conoces, Señor, ayúdale a entender que si es cristiano, él no tiene por qué hacerlo, Señor. Y hay esperanza de una pureza verdadera, Señor. Y Señor, que estas purezas sean permanentes y que las podamos estar buscando constantemente, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que lo hace posible. En nombre de Jesús, amén.